Hola, mi amigo querido. Mira, el orgullo es la loca idea de que podemos vivir sin Dios, de que somos suficientes por nosotros mismos. El orgullo te lleva a creer que estás por encima de las demás personas y que no necesitas de nadie. El orgullo fue el primer pecado del universo. Lucifer no se quedó conforme con ser una criatura, sino que quiso ser igual al Creador y se rebeló contra Dios. Ahora, cuando el ser humano salió de las manos del Creador, era semejante a Dios. Adán y Eva eran semejantes a Dios en su carácter. No existía en ellos la deformación del carácter que es el orgullo. Eran mansos y humildes como su Creador. Pero infelizmente el ser humano se alejó de Dios y ahí se volvió orgulloso. Hoy día, todos de una manera u otra cargamos el orgullo en nuestra naturaleza. Esta semana veremos lo que el orgullo hizo en la vida de Nabucodonosor. Dios se manifestó poderosamente en la vida de este rey, pero él nunca quiso aceptarlo. Dios le habló muchas veces. El juicio no viene sin advertencia. Pero él se endureció su corazón, nunca aceptó a Dios. Entonces la propia vida, se encargó de llevarlo a un punto en donde solo le restó aceptar a Dios. El capítulo 4 del libro de Daniel es el testimonio vivo del propio Nabucodonosor y será objeto de nuestro estudio esta semana. Daniel 4, 1 al 4 dicen: Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Estas son palabras literales del rey Nabucodonosor. Pero aquí está su declaración de fe. Ahora, ¿qué es lo que pasó para él llegar a este punto? Ese es el estudio de esta semana. Lo que acabo de leer es una bellísima declaración de fe de Nabucodonosor. Solo que el camino para llegar allí fue largo y doloroso. Todo empezó de la siguiente manera. Mira, en medio de su esplendor, mareado de orgullo y de soberbia, una noche Nabucodonosor tuvo un sueño que nadie pudo interpretar. Entonces el rey mandó llamar a Daniel. ¿Recuerdas que Daniel ya había interpretado el sueño del capítulo 2? Ahora los reyes, magos, adivinos tampoco le pueden interpretar este sueño al rey Nabucodonosor y él manda llamar a Daniel. En el sueño el rey había visto un gran árbol que se elevaba hasta el cielo, y un ser celestial ordenó que se cortara el árbol. Solo el tocón y las raíces quedarían en la tierra y se mojarían con el rocío del cielo. Pero lo que le preocupó a Nabucodonosor fue la parte del sueño en el que el ser celestial dijo: su corazón de hombre se ha cambiado y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Ahora vino Daniel para interpretar el sueño. Y le dijo al rey que él era el árbol del sueño y que sería derribado por Dios por causa de su orgullo. Daniel 4, 22 y 25 dice: tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y has llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Yo imagino la escena, el rey orgulloso escuchando las palabras, la advertencia de Daniel. Ahora te digo una cosa, ¿no sería esta advertencia suficiente para que el rey se hubiera arrepentido? Claro que sí, pero su orgullo continuaba igual, hasta que sucedió lo que dicen los versículos 29 al 32.
Al cabo de 12 meses, mira, después del sueño todavía tuvo 12 meses para meditar, para pensar en el consejo de Daniel, no hizo caso. Ahora el texto dice, al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Qué cosa, ¿no? Mirando todas las construcciones, se sentía el Dios, él, el Dios todopoderoso, pobre criatura de carne y hueso, pero él, yo construí para mi homenaje, para mi gloria, para mi majestad. Ahora el texto dice, aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Tremendo, ¿no? Dios le había dado tantas oportunidades. Él no aceptó. Tuvo evidencias del Dios Altísimo. ¿Qué evidencias? Cuando Daniel le reveló el sueño de la imagen del capítulo 2, ¿no podría haber aceptado a Dios? No quiso. ¿En qué otra ocasión? Cuando vio a los jóvenes que habían sido echados al fuego ardiendo y vio un cuarto hombre que era el propio Señor Jesucristo, tuvo la oportunidad de aceptar, no quiso. Ahora, cuando tuvo este sueño del árbol gigantesco que era él mismo, y Daniel le dijo, tú eres ese árbol y serás derribado si no te arrepientes, no quiso. Pues ahora llegó el momento. Se anunció, pasó el tiempo, se acabó el tiempo de gracia, y Dios le dijo, ahora llegó, serás quitado del reino y serás llevado para allá. Ahora, Nabucodonosor no puede decir, no tuve la oportunidad, no entendí, nadie me aconsejó, nadie me ayudó, porque la segunda parte de este estudio muestra que Daniel no solo le interpretó el sueño al rey, sino que le aconsejó. Y el consejo de Daniel está en el versículo 27, dice, por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Y el consejo es interesante porque dice, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Vamos a pensar en este consejo un poco. Dice, tus iniquidades redime haciendo misericordias. ¿Quiere decir que cuando haces buenas obras alcanzas la salvación? No, no quiere decir eso. Vamos a leer el texto y meditar un poco en esto. El texto dice así, nuevamente voy a leer. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia. Aquí la palabra tus pecados es la palabra shatá. Shatá en hebreo sería lo que en griego es amartía, o sea, errar el blanco. Tú quieres llegar a un lado y acabas en otro. Lucifer, por ejemplo, quería llegar al trono de Dios y acabó siendo expulsado del cielo. Cometió shatá, erró el blanco. El problema del pecado es que te engaña. Te dice que te lleva a un buen lugar, pero acaba llevándote a la destrucción. Qué diferente el camino que Jesús escogió. Él no buscó la gloria, fue humillado y sin embargo un día toda carne se arrodillará delante de él, reconociendo su soberanía. Mientras tanto, Lucifer dejó en su corazón lugar al shatá, y el rey Nabucodonosor también abrigó en su corazón el shatá. Quería ser Dios, y ahora iba a acabar siendo una pobre bestia del campo. Se equivocó, el pecado te lleva a equivocarte. Entonces, en el texto que leí, dice, tus pecados, ese error que has cometido, eso será redimido con justicia, porque la justicia es Cristo. Solo Cristo te redime del pecado, no tus buenas obras, no tus obras de misericordia. Pero el texto dice, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos. Esa palabra iniquidades en hebreo es agón, que quiere decir una línea de conducta, tu carácter. Te acostumbraste a hacer mal,
Cometiste shatá una vez, pero si sigues repitiendo, te acostumbras a cometer shatá y caes en el agón. Si te acostumbras a vivir en el pecado, comienzas a hacer obras malas y eso forma parte de tu vida ya. Y ahora, el consejo de Daniel es: arrepiéntete. Redime tus pecados con la justicia que es Cristo. Pero cambia tu conducta haciendo obras de misericordia, porque todo aquel reino, todo aquel imperio que él había construido, eso había sido construido con el dolor, con el sufrimiento, con las lágrimas de muchos cautivos. Nabucodonosor era abusivo, injusto, soberbio, orgulloso, prepotente. Él tenía que cambiar y Daniel le aconseja: cambia. Primero pide perdón de Dios y después cambia tu conducta. Eso es en resumen todo. Primero perdón de Dios, después cambia tu conducta. Porque ¿de qué te vale el perdón si no cambias de conducta? Ahora, Dios te ayuda perdonando tus pecados y Dios te ayuda limpiando tu vida, o sea, corrigiendo tu manera de vivir. Ahora, vamos a la tercera parte de este estudio. La tercera parte de este estudio muestra que el Altísimo gobierna desde los cielos y gobierna el universo entero. El orgullo te puede hacer creer que no necesitas de Dios, pero la propia vida se encarga de enseñarte que no eres nada. Porque en esta historia que estamos estudiando, mientras el rey se paseaba por el palacio y se jactaba de lo que había logrado, de repente se volvió loco y tuvieron que sacarlo del palacio y del reinado. ¿Sabes? No se sabe a ciencia cierta qué es lo que le pasó a Nabucodonosor. Es posible que haya sufrido una enfermedad llamada licantropía clínica o zoantropía. La persona que sufre de esta patología se cree un animal y actúa como un animal, como una bestia del campo. Dios le había dado tantas oportunidades a Nabucodonosor, muchas oportunidades de arrepentirse. El propio Daniel le había aconsejado que se arrepintiera, pero el orgullo no le permitió reconocer a Dios. Entonces, tuvo que aprender la lección por las malas. Dios te habla con amor. ¿No quieres, no aceptas? ¿Endureces tu corazón? Pues la vida se va a encargar de llevarte al fondo del pozo y cuando estés con el agua hasta el cuello vas a aprender que solo Dios es soberano, que tú eres pobre criatura. Cuando Nabucodonosor estaba investido de poder real, no tuvo la capacidad de reflexionar en su relación con Dios. Ahora, al quedarse sin autoridad y pasar a vivir con las bestias del campo, no le quedó otro camino sino reconocer a Dios como su creador. Daniel le había dicho en el versículo 25, te echarán de entre los hombres, con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Y pasó, sucedió. El rey se volvió loco, lo llevaron a vivir allá al campo. Dice que le creció pelos, le creció plumas como si fuera una águila. Se creía una bestia del campo, comía hierba. ¡Qué triste situación de un rey! Ahora, olvídate, Nabucodonosor, piensa en ti. Yo he conocido mucha gente llena de dinero, orgullosa, prepotente. Un día perdieron todo lo que tenían. Comieron miseria, lloraron, sufrieron. Y fue en el dolor, en la tristeza, en la desgracia que aceptaron a Dios. Reconocieron que no eran nada y que necesitaban de Dios. Ahora, ¿para qué sucedió todo esto? ¿Para qué Nabucodonosor fue al campo como bestia? ¿Para qué? El versículo 17 del capítulo 4 responde, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. A veces las cosas tristes en nuestra vida sucede para hacernos recordar que hay un Dios en los cielos que gobierna todo. El orgullo te puede hacer pensar porque tienes dinero, porque tienes título, porque tienes poder, que eres alguien, pero la vida se encarga de hacerte caer
para que recuerdes que es Dios desde el cielo que gobierna todo. Vamos a la cuarta parte de este estudio. El tiempo pasó. Pasaron los 7 años profetizados. Leamos Daniel 3:34. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Sabes, la sierva de Dios en el libro Profetas y Reyes, página 382, dice lo siguiente. Durante 7 años Nabucodonosor fue el asombro de todos sus súbditos. Durante 7 años fue humillado ante todo el mundo. Al cabo de ese tiempo la razón le fue devuelta. Y mirando con humildad hacia el Dios del cielo, reconoció en su castigo la intervención de la mano divina. En una proclamación pública confesó su culpa y la gran misericordia de Dios al devolverle la razón. Llegamos ahora al fin de este estudio hablando del rey humilde y agradecido. El arrepentido rey declara lo que está en el versículo 35. Dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y él, Dios, hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Ahora, querido, ¿cómo sabemos que realmente Nabucodonosor se convirtió de todo corazón de verdad? ¿Sabes por qué? Porque él escribió el capítulo 4 del libro de Daniel. Son sus propias palabras. De hecho, la mayor parte del capítulo 4 parece ser una transcripción de una carta que él mismo escribió y distribuyó en su vasto reino. En esta carta habla de su orgullo, de su locura, reconoce su tragedia y con humildad reconoce la intervención de Dios en su vida. Los antiguos monarcas rara vez escribían. Algo despectivo sobre sí mismos, algo que los humillara. Prácticamente todos los documentos reales antiguos que se encuentran por ahí glorifican al propio rey. Por lo tanto, un documento como este, en el que el rey admite su orgullo y su comportamiento de animal como bestia, eso indica que él realmente estaba convertido. Además, al escribir una carta en la que él mismo relata su experiencia y confiesa con humildad la soberanía de Dios, el rey actúa como un misionero. Quiere decir, ya no puede guardar para sí lo que experimentó, la belleza del Evangelio. Ahora él comparte, él proclama, él publica, él escribe. Porque cuando Cristo llega a tu vida, lo que más
quieres es salir pregonando a todo el mundo que Cristo ha cambiado tu vida. Yo he conocido tanta gente en la vida, gente que estaba en la lama, en la miseria, pero cuando entregó su vida a Cristo, Cristo los levantó de ahí y esa gente después se volvió la gente más misionera. ¿Por qué? Porque no predicaban un mensaje de la cabeza, sino de la vida. Ellos decían, yo fui esto y ahora soy, yo fui esto y ahora soy esto, transformado por el poder de Dios. Mi pregunta para ti es, querido, si todo va bien en tu vida, tienes dinero, buen empleo, un buen cargo, ¿tú crees que eso es eterno? Cuidado. Administra bien tu dinero, administra bien tu influencia, administra tu poder con sabiduría, con humildad. No seas prepotente, no seas soberbio, porque el poder pasa, el dinero pasa, la vida pasa. No sea que tú o yo tengamos que vivir 7 años de dolor, de sufrimiento, para reconocer que hay un Dios todopoderoso en el cielo. Que Dios te bendiga.